continuando con los ejemplos, en este video resolveremos un ejemplo del segundo principio de la termodinámica. El enunciado nos indica lo siguiente, lo pueden ver en la pantalla. Realizando un esquema de lo que es el ejercicio, tenemos lo siguiente. Tenemos en el pie de una montaña una botella llena de aire que tiene estas características. Y justamente aquí abajo también tenemos la presión atmosférica de este valor. Después me indica que esta botella sube a lo largo de una montaña hasta una altura de 3,2 kilómetros y en este punto esta botella explota. Ya, además, para la atmósfera me indica que su valor es 17 grados centígrados y que no varía con la altura, es decir, es constante. Después me da datos para el aire y me pide determinar la variación de entropía del aire de la botella. Ya, es lo que tenemos que determinar. Para saber cómo vamos a determinar esto, primero tenemos que reconocer algo muy importante. Saber en qué tipo de gas estamos. Podemos volver a revisar el enunciado y van a ver que no tenemos datos de gas real. Así que es un ejercicio de gas ideal. Sí, siempre es importante reconocer eso, gas real o gas ideal. Es un ejercicio de gas ideal porque no tenemos otros datos, ¿ya? Es gas ideal. Entonces, ahora que sabemos que es un ejercicio de gas ideal, recordemos, tenemos dos ecuaciones para determinar la variación de entropía, las cuales son las siguientes. La primera es delta S es igual a NCP diferencial de T sobre la temperatura menos NR diferencial de la presión sobre la presión. Y el otro es muy similar a esta, pero CB diferencial de T sobre temperatura más NR diferencial del volumen sobre el volumen. Ya esas dos ecuaciones son válidas para la variación de entropía en gas ideal. Ahora, ¿con cuál ecuación resolvemos el ejercicio? Da igual con cuál resolvamos porque tiene que salir el mismo valor. Entonces, ¿cómo vamos a escoger con cuál trabajar? Es de acuerdo a conveniencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la primera, una vez que tengamos que integrar esto, vamos a necesitar valor inicial de la temperatura y final. Lo mismo para la presión. Y aquí abajo la misma idea, inicial y final para temperatura y volumen. Ya, entonces, en ambos necesitamos temperaturas, no nos hacemos problemas con eso. El siguiente valor, para la de aquí arriba necesitamos presiones, para la de aquí abajo, volúmenes. Veamos que en el ejercicio, ¿qué es más fácil determinar o qué ya tenemos? Por ejemplo, datos iniciales no importa, en datos finales no tenemos nada. Entonces, ¿qué sería más conveniente? ¿Determinar presiones o volúmenes? A ver, si vieran este lado, datos de presión atmosférica, una altura, temperatura atmosférica, esto me indica algo de que voy a tener que hacer distribución barométrica. Entonces me va a conducir a determinar presiones. Por ello, yo diría que es más fácil determinar la variación de entropía con esta ecuación. Ya por conveniencia, pueden intentar con la segunda y también tiene que salir el mismo valor. Entonces, esta va a ser mi ecuación mediante la cual voy a determinar la variación de entropía. Le voy a llamar entonces mi ecuación número 1. Ya. Entonces veamos qué vamos a necesitar porque es la incógnita del ejercicio. A ver, vamos a integrar esto y vamos a necesitar temperatura inicial y final. Vamos a integrar esto y vamos a necesitar presión inicial y final. A ver, iniciales en ambos tenemos. Ya, este es el estado 1 y este es el estado 2. Así que iniciales tenemos todo, no hay problema. Vamos con finales. No tengo ni temperatura ni presión. Entonces, primero determinaremos la presión final, es decir, la presión 2. A ver, entonces, para la presión 2, ¿qué viene a ser la de acá? En el momento en el que explota. En este punto, ¿cómo determinaríamos la presión? Pues a ver, es la presión cuando está explotando, pero cuando explota, su presión no se igualará a la presión atmosférica en ese punto. Pues sí, entonces, presión 2 es igual a la presión atmosférica aquí arriba. Y yo le llamaré presión atmosférica 2. Ya, eso se cumple entonces. La presión 2, aquí arribita, es la presión atmosférica justamente también ahí arriba. A ver, entonces, con esa igualdad voy a determinar presión 2. ¿Cómo determino presión atmosférica 2? A ver, tengo presión atmosférica en la base de la montaña, tengo la altura 2, tengo temperatura atmosférica, lo que ya habíamos mencionado, distribución barométrica. Entonces, diferencial de P es igual a menos gamma diferencial de Z. La ecuación de distribución barométrica. La desarrollamos. A ver, diferencial de la presión.
Este gamma, ¿qué viene a ser gamma? Densidad por gravedad. Gamma es densidad por gravedad. Como estamos en gas ideal, gamma por la ecuación de estado es presión peso molecular sobre RT. Y por gravedad, diferencial de Z. Una vez que llegan aquí, lo que tienen que hacer es separar variables e integrar. Lo más fácil, esta presión que venga a este lado a dividir. Ya está, a este lado ya está separada la presión. Al otro lado, ¿qué me queda? Peso molecular, R, temperatura y gravedad. Con estas variables vamos a ver si alguna de estas varía con la altura. A ver, uno por uno analizaremos. Peso molecular, que viene a ser peso molecular del aire, ¿no? Tengo el dato y no varía con la altura, así que peso molecular constante. R, constante de los gases. Temperatura. La temperatura muchas veces puede variar con la altura, puede ser normal. Vamos al ejercicio. Temperatura atmosférica me da su valor y me dice que era constante. Entonces, valor constante. Gravedad tampoco me dice nada el ejercicio, así que constante. Eso quiere decir que la integración es desde aquí porque todo esto es constante. Y esto desde acá. Desde un estado 1 hasta un estado 2 en ambos lados. Integrando esto tenemos logaritmo, ¿no ve? Presión atmosférica 2 sobre presión atmosférica 1. El otro lado son puro constantes, ese peso molecular es del aire por si acaso. La gravedad abajo sería R, esa temperatura es la atmosférica. Y si integramos esto es Z2 menos Z1. De esta ecuación pueden ver que aquí ya ha aparecido la incógnita, ¿no? La distribución barométrica que conduce a una presión atmosférica a cierta altura. Los demás datos, como pueden ver, tengo todo, reemplazaremos y determinamos P atmosférica 2. Ya, entonces, de acá, primero voy a despejar P atmosférica. Ya está. Este exponente pasa a este lado y esto pasa a multiplicar. Tenemos la siguiente expresión. A ver los datos. P atmosférica 1, 661,2 milímetros de mercurio. Exponente elevado a todo esto. Ya. Peso molecular del aire, 29 gramos mol. Esto lo voy a convertir a kilogramos. Ya en un momento van a ver por qué. Después, gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Z2 menos Z1. Z2, 3200 metros. Y Z1, esto vale 0. Entonces solo 3200 metros. Abajo, R, 8,314 Joule Kelvin. Y temperatura atmosférica en Kelvin, 290 Kelvin. Esto Kelvin con Kelvin se anula. Aquí mol con mol se anula. ¿Y qué me está quedando? A ver. Arriba me está quedando kilogramo, metro, segundo cuadrado, metro y abajo joule. Primero que nada, hay que recordar que siempre que tengan un exponente elevado a algo, aquí arriba nunca tiene que quedar unidades. Siempre tiene que ser adimensional. Así que por eso justamente kilogramo, metro, segundo cuadrado, newton. Por metro, joule. Con el joule de abajo, chao. Y así queda sin unidades. Entonces, las unidades de P atmosféricas 2 son milímetros de mercurio. Su valor viene a ser 453,26 milímetros de mercurio. Y este es el valor de P atmosférica 2, que como habíamos dicho, presión 2. Ya entonces, ya tenemos esto. Nos falta temperatura 2. Para temperatura 2 ahora, ¿qué análisis vamos a hacer? Para presión 2 era medio obvio, ¿no ve? Distribución barométrica, pero para temperatura 2 no está tan obvio. A ver, para saber qué hacer aquí, para determinar una temperatura final, recordaremos lo que hemos visto en el anterior capítulo, primera ley de la termodinámica. Siempre que analizamos la primera ley de la termodinámica y hacemos el desarrollo, generalmente conduce a una ecuación donde la incógnita sea la temperatura final. A ver, haremos eso y a ver si funciona. Ya, entonces vamos a hacer primera ley. Primera ley de la termodinámica. La primera ley ya sabemos que es delta U es igual a calor menos trabajo. Ahora vamos a hacer el desarrollo. Vamos primero por energía interna. A ver, para energía interna, esto es gas ideal. Entonces, energía interna vamos a poder colocar NCB diferencial de T. Ya eso gracias a que es gas ideal. Después, calor. ¿Qué proceso estamos? Una explosión. Una explosión generalmente es muy rápida, así que no va a permitir la transferencia de calor. Por lo mismo, es un proceso adiabático. Ya entonces, calor cero. El siguiente término, trabajo. A ver, otra vez, es una explosión. ¿Cómo es una explosión? Es un proceso
es un proceso irreversible. Esto es irreversible. Entonces, recordaremos presión de trabajo en un proceso irreversible viene a ser presión de oposición, volumen 2 menos volumen 1. Ya, seguiremos desarrollando. Moles. Aquí está CB, ¿no ven? Calor a volumen constante. Yo tengo de dato el CP. Entonces, ¿qué puedo hacer? Otra vez recordaremos, es gas ideal. Como es gas ideal, podemos decir CP menos CB es igual a L. Si de ahí despejan CB, esto pasa a este lado, sería CP menos R, ¿no ven? Ya está. Ya son datos. Y diferencial de temperatura. El otro lado, menos presión de oposición. En vez de colocar ahí volúmenes, que tampoco conozco el final, voy a colocar su equivalencia mediante la ecuación de estado. Volumen despejado de la ecuación de estado sería nRT sobre presión, ¿no ven? Lo mismo para volumen 1, nRT1 sobre presión 1. Ya está. De aquí, ¿qué podemos ver? Mol con mol con mol se anula. Seguiremos desarrollando. A ver, este lado ya podemos integrar Cp menos R. A ver, Cp es constante, R es constante, nada depende de la temperatura, entonces se integra desde aquí. Ya, cuidado, esto podría variar con la temperatura, este no es el caso, así que integramos desde ahí, entonces esto se convertiría en Cp menos R. Si integramos esto es T2 menos T1. Ya, el siguiente lado. A ver, tenemos P de oposición, ¿no ve? Y tampoco hemos definido cuál es la presión de oposición en este ejercicio. Para ello, entonces, ¿qué está sucediendo? Está explotando aquí una botella. La presión de oposición en esta explosión es la presión a la que explota la botella. Eso quiere decir que la presión de oposición es la presión 2. Esa es la presión de oposición. A esa presión explota la botella. Entonces, en vez de P de oposición, podríamos haber puesto presión 2, ¿no ve? Ya. Ahora sí, a ver, de aquí, R en ambos están, ¿no ve? Factorizaremos R. Y meteremos a multiplicar menos P2. A este lado, menos por más, menos. P2 con P2 se anula y solo queda P2. Siguiente término, menos por menos, más. P2 multiplicado por lo que queda, no se anula nada, así que P2 sobre P1 por temperatura 1. Y ya está. A ver, incógnita, CPR constante, conocemos, R conocemos, presión 2 y presión 1, conocemos. Ecuación donde la incógnita es temperatura 2. Entonces, en la ecuación de acá, ya le puedo poner los datos, pero primero, esta R la voy a mandar a dividir y me queda Cp menos R sobre R. Ya estoy reemplazando datos. Cp vale 28,93 Joule mol Kelvin, R 8,314 Joule mol Kelvin, abajo también R en Joule mol Kelvin. Todo esto va a ser adimensional, ¿no ven? Arriba y abajo están las mismas unidades. Después, ¿qué me queda? Paréntesis, T2 menos T1, pero T1 es 290 Kelvin. Ya está. Al otro lado, ¿qué me está quedando? Menos T2 más presión 2 sobre presión 1. Presión 2, que es 453,26 milímetros de mercurio. Abajo, también en milímetros de mercurio, sería 9 por 760 milímetros de mercurio. Por la temperatura 1, 290 Kelvin. Y como pueden ver, una ecuación donde la incógnita es la temperatura 2. Ya volvemos a recalcar entonces, primera ley, generalmente conduce mediante el desarrollo a una ecuación donde la incógnita sea temperatura final. Si aquí evalúan, despejan y todo lo demás, el valor de T2 vale 212,18 Kelvin. Ya, y con eso entonces ya tenemos este valor y ya podemos evaluar la variación de entropía para el ejercicio. Una vez que ya tenemos todo, temperatura final y presión final, ya podemos volver a la ecuación número 1 como habíamos indicado al inicio. Pero ahora nos hemos olvidado de un detalle, también nos faltan moles. Pero eso está muy sencillo porque en el estado 1 tenemos volumen, presión y temperatura. Si aplican al estado 1 una ecuación de estado, moles que vienen a ser presión, volumen sobre RT.
Y tienen todo, ¿no? Y simplemente evaluando con los datos de aquí, obtienen el valor de los moles. Y son los mismos para aquí arriba porque son moles constantes. Ahora sí tenemos absolutamente todo para poder evaluar esta ecuación. Entonces, primero que nada hay que integrarla. Ya, aquí el CP hay que tener cuidado, en este ejercicio es constante, pero en alguno puede ser variable. Entonces solo integramos esto desde acá, desde un estado 1 hasta un estado 2. Y con ello entonces, delta S sería n, factorizo, CP, esto volvería un logaritmo de T2 sobre T1. El siguiente término sería, n ya está factorizado, R logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1. Y ahora sí, podemos pasar a evaluar con los datos, porque ya tenemos todo. Finalmente, entonces, los moles son 1,8923 mol, el CP del aire es 28,93 Joule mol Kelvin, logaritmo T2 sobre T1. T2, 212,18 y T1 en Kelvin, 290 Kelvin. Menos R, 8,314 Joule mol Kelvin, logaritmo P2 sobre P1. P2 es 453,26 milímetros de mercurio y presión 1 también en milímetros de mercurio es 9 por 760. A ver, unidades. Aquí Kelvin con Kelvin se anula y dentro del logaritmo no queda nada, está bien. Aquí lo mismo. Después, este mol que está factorizado se va a anular con el mol de cada uno de acá. Y me está quedando Joule Kelvin, variación de entropía en Joule Kelvin. ¿Ya? Entonces, la respuesta, una vez evaluando esto, es 25,59 Joule Kelvin. La respuesta del ejercicio. A ver, haremos un breve resumen de todo lo que hemos hecho para que se entienda mejor. Primero que nada, hemos analizado si era gas ideal o gas real. Hemos definido que era gas ideal. De ahí hemos partido de las dos ecuaciones para gas ideal. Hemos escogido la que más nos convenga, que viene a ser esta. Una vez que tenemos la ecuación con la cual vamos a determinar la variación de entropía, ahora sí empezamos a calcular lo que necesitamos, porque no vamos a estar resolviendo el ejercicio a lo locos, hallando cualquier cosa. Entonces, en función a lo que necesitábamos presión final. Presión final, distribución barométrica. Temperatura final, análisis de la primera ley de la termodinámica, conduce a una ecuación donde la incógnita sea temperatura final. Con ello entonces tenemos todo, podemos pasar a evaluar.